Hoy vamos a hablar en específico acerca de los firewalls de Houston para centros de datos de nivel carrier. Nivel carrier es nivel portador, todos los que son proveedores de servicios por lo general, ¿no? De Internet, por ejemplo, telecomunicaciones, ISPs, y esto con la característica de Future Ready, preparados para el futuro, que es una de las tres tecnologías claves dentro de Houston. Si recuerdan, en el webinar del mes pasado hablamos de estas tres tecnologías claves y pues bien, ahora iremos un poquito más a fondo en cuanto a lo que es esta tecnología de Future Ready y muy bien cómo se aplica hacia los firewalls, en particular de los centros de datos. Para poder nosotros tener una noción más clara de cuáles son las necesidades, pues primero tenemos que abordar cuáles son los retos actuales. Recordemos que la infraestructura digital va evolucionando constantemente, igual las amenazas evolucionan constantemente. No hay un día en que no dejen de surgir miles de variantes, o al menos cientos de variantes, de malwares que tal vez, o de códigos maliciosos que ya tenemos nosotros conciencia, tenemos noción de su existencia, pero también pues surgen nuevas amenazas, ¿no? Que estas son las amenazas consideradas como día cero, aquellas de las que no se tenía, o incluso también vulnerabilidades, día cero, aquellas de que no teníamos nosotros una noción de que existieran, ¿no? Hasta que pues, se presentan por primera vez. Entonces, vamos a ir, si me lo permiten, vamos a ir un poco hacia lo que son estos retos. Sin duda, uno de los principales retos a los que se enfrentan los centros de datos es el crecimiento exponencial del tráfico de red. Tal vez hace muchos años nunca se pensó que la red puede llegar a ser tan grande, tan vasta, con tantos dispositivos conectados, pero bueno, toda la evolución de esta misma infraestructura que ha generado pues una explosión, ¿no? En cantidad tanto de usuarios como de dispositivos, como de datos. Es por eso que a medida de que la tecnología sigue evolucionando, las empresas dependen cada vez más de operaciones digitales y por lo tanto, como surgen cada vez más, dependen cada vez más de estas operaciones digitales, esto también conlleva lo que mencioné antes, ¿no? Que son más usuarios, por lo tanto más servidores, y los centros de datos experimentan cada vez pues un tráfico mayor hasta que podemos considerar que lo podemos considerar como enorme este aumento en el tráfico. Es exponencial. Este crecimiento, esta afluencia per se, pone a prueba las capacidades de dicha infraestructura y esto hace que cada vez sea más complejo, más difícil el poder supervisar y proteger una red de forma eficiente. Por ejemplo, también los centros de datos han aumentado su complejidad. Cada vez se espera y que lo hagan, y muchos ya lo hacen, que dé soporte a una multitud de servicios con distintos requisitos de red. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa y ponerlo en en una analogía. Por ejemplo, ¿qué significa que haya más requisitos de red? Vamos a nosotros a pensar en una red distinta. Vamos a pensar quizás en la red de comunicaciones, de transportes, que existe ya sea en su ciudad, en su país, a nivel global. Las carreteras también son redes, pero también los aeropuertos también son redes. No es la misma infraestructura, no son los mismos requerimientos, lo que se requiere para el funcionamiento adecuado de una red, por ejemplo, la terrestre, las carreteras, a los requisitos que se requieren para una red, por ejemplo, aeroportuaria. Es lo mismo con los servicios digitales. No son los mismos requerimientos y por lo tanto enfrentan diferentes retos al poderlos integrar en un mismo servidor. De esta misma complejidad surge pues esta necesidad de tener una capacidad de gestionar los distintos tipos de aplicaciones y servicios. Sin embargo, esta tarea, la tarea de administrar una gama amplia en cuanto a servicios en un solo centro de datos, puede resultar bastante compleja.
Esta misma naturaleza compleja de los centros de datos también, también pues, genera que haya aumentado el riesgo, o va más bien de la mano, a la par, junto con el aumento en el riesgo de interrupciones del servicio. Una interrupción del servicio puede tener graves consecuencias para las empresas y sus clientes. Por ejemplo, pues puede generar de que una empresa incluso pues salga de operación y no pueda volver más al mercado, o sea que las pérdidas por no estar en línea, por no tener esta capacidad, pues puede tener también incluso hasta repercusiones legales, una mala experiencia de usuario, etcétera, entre muchos otros problemas. También podemos observar que la rápida evolución del panorama de las amenazas presenta sin duda otro reto bastante importante para los centros de datos. Como ya se mencionó anteriormente, los ciberataques son cada vez más sofisticados y se centran en las vulnerabilidades de la infraestructura de la red, las aplicaciones y, por supuesto, de los datos. Aquí, por ejemplo, estas amenazas que cada vez son también más complejas, podemos hacer una analogía, ¿no? Por ejemplo, de que quizás una entidad que no es amistosa, ¿no? Que no mantiene una buena relación con, digamos, con el gobierno X, pues quizás tenga muchos ciudadanos, ¿no? Que quizás estos podrían, pues, resultar en un problema, pero que ya nosotros tenemos identificado, lo sabemos manejar, pero ya cuando es más complejas, quizás, por ejemplo, que involucraríamos nosotros como, pues, fuerzas especiales, ¿no? Por ejemplo, hay que están mejor armados, que están mejor entrenados, que tienen una capacidad de disuasión mucho más efectiva, pueden ofuscar, ¿no? Pueden pasar ocultos. Entonces, esto es lo que hace, o que son completamente desconocidos, como las que mencionamos de día cero. Y estas amenazas crecen constantemente, ¿no? Se desarrollan, más que crecen y se desarrollan, van surgiendo nuevas constantemente. Y por lo tanto, a medida de que los centros de datos adoptan nuevas tecnologías, también deben de adaptar sus medidas en seguridad por consecuencia. En cuanto el último y cuarto reto que abordaremos el día de hoy es el elevado costo asociado a la seguridad de los centros de datos. Los centros de datos sabemos que requieren importantes inversiones tanto en hardware, en software y por supuesto en personal. Todo esto para garantizar medidas de seguridad sólidas. El costo total de propiedad como tal para mantener un centro de datos seguro puede llegar a ser bastante considerable. Además, los propios centros de datos consumen una cantidad significativa de energía, por lo que será conveniente contar con una solución de seguridad que consuma menos energía, que nos permita este ahorro energético. Aquí, por ejemplo, podemos poner como analogía de que a veces nos parece fácil, ¿no? Voy a poner una analogía con un perro. Nos parece fácil decir, bueno, incluso este perro me va a ayudar hasta a cuidar la casa, pero no sabe si es de un perro que casi mide lo que una vaca, cuánto va a comer, cuál es el mantenimiento. Es lo mismo con un dispositivo. Al final de cuentas, no solamente es la inversión inicial, también hay que tomar en cuenta dentro de esta curva de pues, eficiencia en cuanto al precio y al mantenimiento, cuáles son los recursos que va a consumir, qué tantos recursos va a consumir y qué tan caro me va a salir a largo plazo el mantener este dispositivo específicamente operando. Estos son a grandes rasgos cuatro de los principales retos o grupos de retos que afrontan actualmente los centros de datos. Pasaremos ahora a analizar, a hablar más bien un poquito acerca de cuáles son bien las tendencias para responder a estos retos. Muy bien, pues bien, ya hemos explicado un poquito las necesidades. Estas son las tendencias que vamos a desglosar brevemente a continuación, estas son las tendencias o requisitos emergentes como tal que están forjando el futuro de la seguridad de los centros de datos. La primera tendencia que podemos observar aquí
es que es del requisito de alto rendimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a medida que los volúmenes de datos sigan creciendo, los centros de datos deben soportar una transmisión que sea rápida y que sean capaces de procesar cantidades masivas de información, pues en tiempos muy cortos. Esto requiere, por supuesto, de un despliegue de infraestructura de red de alta velocidad y soluciones de seguridad que sean escalables. ¿A qué me refiero con el término de escalables? Ahora lo veremos un poco más adelante. Todo esto para que sean capaces de gestionar el aumento del tráfico, pero que a la vez lo hagan sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. La siguiente tendencia que podemos observar aquí en el recuadro naranja, es el agotamiento de las direcciones de IPv4. Cuando se estableció este protocolo, calculó que no se esperaba más bien, ¿no?, que se llegaran a agotar. Son más de 4.200 millones de direcciones IPv4, las cuales, pues desde principios de los 90 se empezaron a dar cuenta que esto, como iba creciendo la red, se iban a agotar. Actualmente ya existe este agotamiento, lo cual pues se ha convertido en una preocupación creciente en los últimos años. Con la rápida expansión de las empresas, servicios, dispositivos que están conectados a esta red, la demanda de estas direcciones IP se vio superada. Toda la oferta que existe disponible se vio completamente superada. Entonces, ¿cómo podemos estirar este limitado conjunto de direcciones IP? Se ha convertido en un problema para los centros de datos. Los firewalls para centros de datos de Houston Networks pueden resolver ese problema proporcionando una robusta solución de CGNAT, que CGNAT pues es Carrier, significa por sus letras, por sus siglas en inglés, Carrier Grade Network Address Translation. Recordemos que hay una diferencia aquí importante, que hay que mencionar la diferencia entre nivel carrier y el nivel empresarial. El nivel empresarial, como tal, es para redes en general. Ya para centros de datos, ya te estamos a hablar y también para algunos centros de datos, pero ya cuando es de alta demanda, estamos hablando también aquí de una cuestión de que requiere de un nivel carrier, ¿no? Que se pueda de que pueda tener mayor capacidades de respuesta, de gestión de la red como tal. Como tercer punto, como ya se mencionó previamente, cualquier interrupción de los servicios del centro de datos puede tener consecuencias de alto impacto, de gran alcance también. Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido, los centros de datos deben de implantar una arquitectura resistente y también, claro, un plan de recuperación ante desastres. En cuanto a la arquitectura resistente, que es donde quisiera dar un poco más de foco, aquí, por ejemplo, se pueden tomar medidas de redundancia, como por ejemplo redundancia en los sistemas de alimentación, es decir, la corriente eléctrica, ¿no?, a donde se encuentra conectado nuestro firewall. ¿Qué pasa si ese sistema de alimentación falla? Pues ahí tendríamos lo que se conoce como el single point of failure, ¿no?, el punto único de falla. Si no si no existe esta redundancia, pues no importa cuánta tecnología tengamos detrás, todo va a caer, porque va a ser inoperable, no va a poder tener esta alimentación. Entonces, por ejemplo, tener esta redundancia en sistemas de alimentación es muy bueno, es una buena práctica. También, por ejemplo, los módulos redundantes, que hablaremos un poco más a detalle a continuación, que por ejemplo aquí, módulo redundante, en pocas palabras, es de que, ¿qué pasa si este módulo falla? Pues si falla, puedo tener otro en modo pasivo, que significa que cuando este cae, el otro entra a juego, ¿no? O que estén redundantes en modo activo-activo, que esto significa de que van a estar ambos funcionales todo el tiempo, y si uno falla, el otro va pues a absorber la carga de trabajo hasta donde lleguen sus capacidades, los límites de su capacidad. Si está al 100% la capacidad, no puede absorber por lógica el 100% de capacidad de otro módulo. Entonces, aquí es esta cuestión que debemos tomar en cuenta. Estos
Pues son ejemplos que pueden ayudar a mitigar el impacto de cualquier tipo de falla. Como cuarto punto que podemos analizar aquí de las nuevas tendencias y requisitos, en un entorno, lo que hemos mencionado anteriormente, las amenazas se encuentran siempre en constante evolución. Las funciones de seguridad basadas en software y que están potenciadas, disculpen, por inteligencia artificial, pueden ofrecer una mayor protección a los centros de datos frente a amenazas avanzadas. Nuevamente, aquí los centros de datos, los firewalls para centros de datos de Houston proporcionan estas características de seguridad inteligentes y avanzadas, permitiendo a los centros de datos lograr arquitecturas de seguridad que sean adaptables y autodefensivas. Aquí es un tema muy interesante en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí se va a basar en comportamientos. Estas miles, millones de variantes de distintos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, nada más, que surgen todos los días, todos los años. Al final de cuentas, es como imaginemos que estamos disfrazando, ¿no?, a alguien, o sea, pero al final de cuentas, su objetivo es el mismo, su comportamiento es el mismo. O sea, tiene ciertas características que hace que se vea, que podamos nosotros, de la inteligencia artificial pueda determinar que es, por ejemplo, un tipo de malware y clasificarlo en algún tipo de familia. Entonces, aquí esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque mantiene un monitoreo constante de la red, constante de todo lo que está sucediendo, y va aquí a agrupar por familias todos los tipos de malware, y por lo tanto nosotros podemos tener estas, pues lo que se conoce como playbooks, ¿no? Estas jugadas automatizadas, de que en caso de A, entonces ejecuta B o C, por dar un ejemplo, ¿no? Para poder dar una pronta respuesta y solución a estas situaciones. Por último, dentro de estas tendencias que tenemos aquí, tanto el alto consumo de energía como el costo total de este mantenimiento, ¿no?, de mantener funcional los dispositivos, se han convertido en dos preocupaciones clave de los centros de datos. Ahora, los centros de datos, por lo general, están adoptando soluciones de seguridad con diseños que sean energéticamente eficientes, así como que también les proporcionen una gran reducción en cuanto al costo de mantenimiento, de rendimiento. Y esto es exactamente lo que los firewalls de centros de datos de Houston pueden ofrecer. Vamos a ver todo esto un poquito más a detalle. Bien, ahora aquí en pantalla podemos observar a los distintos miembros de la serie X. La serie X, como tal, son los firewalls de siguiente generación para centros de datos. Como pueden observar, tenemos una oferta en la cual hay 4 productos. Todos están con una estructura basada en chasis y que tienen, pues bueno, diferentes capacidades de rendimiento. Como vemos, bueno, ya hemos visto que su rendimiento es extraordinariamente alto y también tienen una excelente disponibilidad. Están estos 4 modelos, que va desde el X8180 hasta el X25812, que lo veremos todavía más a detalle en las siguientes diapositivas, ya que, bueno, por 2 razones. Uno es de que es nuestro firewall más reciente, y el segundo es de que es, sin duda, uno de los firewalls más potentes que existen en el mercado. Esta variación en el rendimiento, pues nos sirve que este crecimiento en el rendimiento, ¿no?, que vemos que va desde 590 gigabits por segundo hasta 3.5 terabits por segundo, es para poder cubrir diferentes necesidades en distintos escenarios. También todos cuentan con inteligencia de seguridad integrada, y proporcionan a los operadores de centros de datos una visibilidad completa de todo el tráfico. Como podemos, ahorita tal vez no se ve tanto detalle, pero más adelante veremos más detalle la estructura de firewall. Algunos podrán notar que su arquitectura
completamente distribuida. Esta arquitectura, cabe mencionar que es importante mencionar que es una patente de Houston Networks, la cual ofrece tanto un rendimiento y escalabilidad lineal, tanto de puertos como de rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? De que vamos a ir creciendo por módulos. Es decir, por ejemplo, si se fijan en el firewall que está en la esquina derecha, ahí se ve que claramente las divisiones, ¿no? Unas líneas que tiene ahí, que esos son pues slots, son entradas para cada módulo. Con cada módulo que nosotros vayamos integrando dentro de este chasis, sus capacidades, tanto obviamente como de puertos, pero también de rendimiento crecerá lineal. Eso quiere decir que no va a haber pérdida. Si ofrece 300 gigabits por segundo con un solo módulo, al integrar un segundo tendremos 600 y así hasta llegar hasta haber abarcado en su completitud todos los módulos. Como mencioné, cada módulo proporciona un servicio específico y trabaja en conjunto con los demás para realizar una gran cantidad de procesamiento de datos y tareas de computación para garantizar un alto nivel de rendimiento y confiabilidad. Otro aspecto que cabe resaltar, que es en cuanto a lo energético que les mencionaba anteriormente, es su innovadora ventilación que tiene un diseño frontal trasera. Esta se adapta al diseño de los centros de datos modernos y proporciona una refrigeración adecuada con un consumo de energía económico. ¿Cómo funciona esto? Lo veremos en breve. Además, la serie X posee numerosas funciones de seguridad. Por ejemplo, tienen la identificación y control de más de 6,000 aplicaciones, decenas de millones de filtrados de URL, sistema de prevención de intrusos, antivirus, detección de botnets, entre muchas otras capacidades y funciones que permiten una protección de seguridad completa. Esto quiere decir una seguridad completa desde capa 2 a capa 7. Al igual que, bueno, también hay otra familia, que son los que son de Enterprise, los de grado de Enterprise, pero tanto lo que es la serie A, tanto la serie A como la serie X, que son los de centros de datos que les he mencionado, cuentan con una alta flexibilidad en cuanto a paquetes y licencias. Esto también obviamente impacta de manera positiva en las organizaciones, ya que es una solución económica con una excelente relación calidad-precio. Con estos paquetes me refiero a que, por ejemplo, si nosotros deseamos tener nuestro firewall y deseamos contar quizás con de las funciones de seguridad que les mencioné, de que tal vez quisiera activar la licencia del sistema de prevención de intrusos y la de filtrado de URL, pero tal vez no me interesa la de antivirus o la de botnets, ¿no? Estoy dando un ejemplo simplemente. Nosotros tenemos la capacidad de decir, solamente me interesan estas licencias, lo cual es algo pues bastante bueno porque da esta flexibilidad al cliente final de poder elegir qué es lo que necesita y también quizás siendo pues completamente honestos, ¿no? A veces los clientes necesitan todo y quieren todo, pero tal vez el presupuesto pues no se estira tanto, entonces ahí tienen que llevar a cabo un ejercicio de priorizar, es decir, bueno, tal vez el presupuesto da para 5 de estas funciones, ¿cuáles son las principales? Ah, pues estas, ok, vamos con estas. Entonces, esto es otra de las grandes ventajas que ofrece pues Houston Networks. Muy bien, ahora este es el firewall que ya les había presumido anteriormente, les había mencionado, que es nuestro firewall más reciente y el más poderoso con el que contamos para centros de datos. Esto es para dar respuesta al crecimiento de las necesidades empresariales, ya que pues como mencioné, la mayoría de las organizaciones están adoptando estas arquitecturas hiperescalables. ¿Ok? Ahora, vemos que este firewall tiene una presentación que su tamaño es de 15 unidades de rack. Tal vez lo ven un poco grande, pero bueno, si después comparamos sus capacidades, veremos de que no es tan grande, no está tan sobredimensionado realmente. De hecho, para las capacidades que les voy a mostrar más adelante, me parece que tiene un tamaño pues bastante, pues que se ha tratado de compactar en la medida de lo posible, ¿no?
Como podemos observar aquí, en la parte frontal hay dos ranuras para los módulos de servicio, que son los que podemos, diré, para los módulos de control del sistema, que es lo que se abrevia como SCM, que ahí tenemos, en el número 1 tenemos este panel, y sobre este panel se colocan estos módulos. Y también tenemos 12 ranuras para los módulos de entrada y salida de servicio, que son los que vemos aquí con el número 3, que están ahí justo pegados uno arriba y uno abajo de este primer panel de control, y de ahí vemos que tiene otros 10 slots, 5 arriba y 5 hacia abajo, ¿vale? El módulo también, voy a volver un poco, el módulo de control de servicio cuenta con, por ejemplo, con un puerto de gestión, un puerto de consola, 2 puertos USB y 2 puertos de alta disponibilidad. Y en cuanto a la cuestión de almacenamiento, vienen de forma nativa, ya sea con 1 terabyte o 2 terabytes de un disco de estado sólido. Entonces, eso también nos ayuda mucho para el almacenamiento, ¿no? De todo el monitoreo que estamos llevando a cabo, y poder nosotros llevar a cabo investigaciones más exhaustivas más adelante en caso sea necesario. Podemos observar la parte trasera, en la parte derecha, y aquí vemos que existen 2 ranuras verticales en el centro que están con el número 5 para los módulos de conmutación, para los módulos de switching. Y también tenemos 8 ranuras para los módulos de alimentación, que es justamente lo que les mencionaba, que están aquí marcados con el número 6, que es justamente esto, ¿no? Para poder generar esta redundancia incluso hasta en la alimentación. Y también, por supuesto, pues todas las bandejas que tenemos aquí de los módulos de ventilación también son redundantes. Una característica importante de este firewall es que admite en sus módulos de alimentación tanto corriente alterna como corriente directa. Incluso hasta se puede implementar una configuración mixta en los módulos de alimentación con corriente alterna o con corriente directa. Esto también da una gran flexibilidad, por supuesto, en esta implementación de la fuente de alimentación. En cuanto a la bandeja de los ventiladores que ya les he mencionado, proporciona eficiencia energética mediante la monitorización de la temperatura del módulo de alimentación y el ajuste automático de la velocidad de ventilador. Esto quiere decir que los ventiladores no son como a veces están en otros dispositivos, ¿no? De que simplemente está ahí el ventilador y a veces están funcionando todo el tiempo. Aquí realmente el enfoque es hacia la fuente de alimentación. Cuando llega a cierta temperatura, esta se va a ir autorregulando, la ventilación se va a ir autorregulando, va a estar en un constante cambio. ¿Para qué? Para reducir justamente este consumo energético y solamente brindar lo que es necesario para contar con una temperatura óptima, una ventilación óptima. En resumen, y vamos a ver estos puntos que les voy a mencionar, estos 4 puntos que les voy a mencionar. Los 4 puntos que resumen a este firewall son, primero es que ofrece un rendimiento ultra elevado. También ofrece alta disponibilidad, hiperescalabilidad, y por supuesto, protección avanzada frente a amenazas. Vamos a hablar de cada uno de estos 4 puntos brevemente. ¿Qué es el rendimiento ultra elevado? Bueno, esto se refiere a la capacidad de manejar de manera eficiente una gran cantidad de usuarios y responder de manera rápida y efectiva, incluso ante picos repentinos de acceso o de uso simultáneo. Esto es a lo que se refiere en términos generales el rendimiento ultra elevado. Una de las principales ventajas con las que cuenta este firewall, el X25812, es que responde realmente a estos requisitos con un rendimiento extraordinariamente, extremadamente alto,
Y esto es gracias justamente a esta arquitectura que ya hemos mencionado, que está totalmente distribuida y que se basada en el procesamiento de alta velocidad del tráfico de red. Como podemos observar aquí, soporta hasta un rendimiento de firewall, un throughput de firewall de hasta 3.5 terabits por segundo, 19 millones de nuevas sesiones por segundo y hasta 720 millones de conexiones simultáneas. Si esto lo trasladamos a otro tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, esto significa que podría haber ciudades enteras, una ciudad entera, una ciudad de tamaño considerablemente grande, conectada completamente a través de un solo firewall a servicios. Entonces, o incluso hasta algunos países, ¿no? Que tal vez están por alrededor de esta cifra de los 720 millones. Entonces, esto es para dimensionar un poco la potencia, las capacidades que tienen. Esto, abro paréntesis, es un recordatorio de que esto es configurado en su totalidad, contando con todos los módulos de entrada-salida de servicio. Al mismo tiempo, este rendimiento ultra elevado permite gestionar flujos de red masivos, también ráfagas de conexiones, y al mismo tiempo que garantiza el funcionamiento óptimo tanto del centro de datos, pero que también mantiene una postura sólida de seguridad. Esto quiere decir que no vamos a sacrificar la seguridad por el funcionamiento del centro de datos. Aquí vamos a darles la misma prioridad a ambos. Esto es otra gran ventaja de nuestros firewalls de centros de datos. Ok, en cuanto a la alta disponibilidad, podemos ver que esta alta disponibilidad, que es del 99.999%, que es de nivel carrier, pero ¿cómo se logra este número? ¿Cómo llegamos a esta cifra tan cercana al 100%? Bueno, aquí son 4 aspectos principales. Primero es en cuanto al sistema, soporta esquemas de despliegue que, como ya he mencionado antes, redundantes para los modos tanto activo-pasivo como activo-activo. De esta manera se asegura un servicio ininterrumpido de las redes para todos los centros de datos. Igual, otra cuestión dentro del mismo sistema es que el firewall es capaz de ser implementado en modo Twin Mode. Es una función patentada por Houston, la cual resuelve el tráfico asimétrico en un despliegue redundante del centro de datos que garantiza la seguridad y la continuidad del negocio. Vamos a desglosar el Twin Mode un poquito más a detalle casi al final de esta presentación, por lo que no voy ahorita a dar tanto detalle al respecto, pero por ejemplo, esto nos puede ayudar a mantener en funcionamiento, en continuidad, servicios críticos empresariales o los SLA, los Single Level Agreements. Esto, por ejemplo, para estas cuestiones críticas, el Twin Mode es sin duda sin duda una excelente opción. Ahora, también para garantizar esta continuidad que estamos mencionando, ¿no? Del sistema, todos los módulos, absolutamente todos, como lo he mencionado antes, son redundantes. Tanto los módulos de switching, los módulos de servicio, entrada-salida, bueno, estos admiten una redundancia del tipo de redundancia 1+1. O también por ejemplo, el de alimentación es N más M, que es pues el número de módulos que se tengan ahí, es el módulo de redundancia total que se puede tener. En cuanto, por ejemplo, aquí tenemos de alimentación. También todos los módulos absolutamente todos son intercambiables en caliente. Esto quiere decir que no hay necesidad de apagar el dispositivo, ¿no? De estar en downtime, sin capacidad de operar. Aquí, mientras el dispositivo siga trabajando, nosotros podemos hacer el intercambio de cualquiera de estos módulos sin afectar de ninguna manera el rendimiento o la funcionalidad de los demás módulos. Esto aplica, como les he mencionado, en alimentación, en ventiladores,
por ejemplo, el switching, en servicio, en todos. Y esto es el tercer nivel. Y en cuanto al cuarto nivel, que es el del software, aquí nos referimos principalmente a que se pueden llevar a cabo las actualizaciones del software durante el servicio, mientras está en servicio. Todas las actualizaciones, ya sean de sistema, sean parches de seguridad, se pueden instalar sin necesidad de reiniciar incluso el sistema. Esto ayuda a que justamente minimicemos el tiempo de inactividad sin sacrificar la protección. Estos son los 4 principios de la alta disponibilidad de nivel carrier que Houston Networks, en específico con el X25812, pone a su disposición. Ahora, pasando al tema de la hiperescalabilidad, aquí el X25812, bueno, la hiperescalabilidad el día de hoy es una necesidad como tal en la arquitectura de la red. No es la excepción con este firewall, el X25812. Al contrario, este se destaca por contar con esta arquitectura altamente distribuida, lo que asegura dicha capacidad de hiperescalabilidad. Recordemos que esta hiperescalabilidad es lineal, como he mencionado anteriormente, y es capaz de manejar de manera eficiente el creciente tráfico. Al igual que los otros firewalls que son parte de su misma serie, la serie X, están diseñados específicamente para los centros de datos. Y a través de esta arquitectura distribuida, logran este procesamiento de alta velocidad en los módulos de entrada y salida de servicio, mediante el uso de algoritmos inteligentes para la distribución de este tráfico. Gracias a dichos algoritmos y también a los algoritmos con los que también cuenta de gestión de recursos, los cuales también, en específico los algoritmos de gestión de recursos son que utilizan estos firewalls son patentados por Houston. Se utilizan para maximizar el potencial de las plataformas de los procesadores de multinúcleo que se encuentran distribuidos en esta arquitectura. Como resultado se logra un rendimiento superior en términos de conexiones concurrentes y sesiones por segundo, que ya los vimos hace unos momentos. Podemos lograr hasta 19 millones de conexiones por segundo y hasta 720 millones de sesiones concurrentes. Esto permite una expansión completamente lineal del sistema, como es que es muy, perdón que lo repita todo, pero es que es algo muy importante este crecimiento lineal. Existen productos en el mercado que también ofrecen supuestamente esta escalabilidad, pero a la hora de que se ve cuál es el desempeño, no es un crecimiento lineal, tienen pérdida. Al integrar cada módulo se va perdiendo rendimiento, entonces no es lineal. Houston sí ofrece este crecimiento 100% lineal. Para dar un ejemplo de esto y ponerlo en otras palabras, tenemos aquí, vemos estos módulos de entrada y servicio, que podemos ver abreviados que se abrevian como SIOM, que ven el panel donde dice Houston, ahí están los módulos de gestión, y los dos módulos que están abajo son de los que estoy hablando. Estos módulos de entrada y salida de servicio. Como podemos ver, cuentan con una alta densidad de puertos que incluyen cada uno 4 puertos de 100 GB Ethernet y 20 puertos de 10 GB Ethernet. Esto por cada módulo. Entonces, también cada módulo, como mencioné anteriormente, tiene una capacidad por dar un ejemplo de una de sus características. Tiene una capacidad de throughput de firewall de 300 gigabits por segundo, 1.8 millones de conexiones nuevas por segundo y 60 millones de conexiones simultáneas. Entonces, ¿qué pasa si tomamos estos números que les estoy dando en este momento y los multiplicamos por 12? Una configuración completa es multiplicar, por ejemplo,
esta cantidad, que eran 4 puertos de 100 GB Ethernet, serían 48. De los de 10, cada uno tiene 20, multiplicado por 12, tendríamos 240 puertos. Entonces, si se dan cuenta, esto escala tanto a nivel de hardware como, o sea, escala en sus funciones tanto de puertos como de rendimiento, per se. Ahora, quisiera hablarles un poco acerca de algunas de las funciones de seguridad que ofrecen para contar con una protección de red consolidada. Podría mencionarles muchas más, pero bueno, esto dejaría de ser un webinar, se convertiría en un seminario y no es la intención. Entonces vamos a abordar de manera un poco superficial qué implica esto. Primero quisiera comenzar por la calidad de servicio inteligente. Esta funcionalidad se basa principalmente, bueno, se basa en la identificación detallada de las aplicaciones y la identificación de usuarios. Para ser más específicos, una identificación anidada de dichos usuarios. Esta característica permite implementar un control de tráfico altamente preciso y flexible a través de un sistema que cuenta con 2 capas y 8 niveles en las cuales puede estar, podemos basarlo en, está basado, podemos más bien, está basado completamente en políticas. Esto, además, la calidad del servicio inteligente proporciona estas funciones elásticas de calidad de servicio para adaptarse a las necesidades cambiantes de la red. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, estas son funcionalidades de nuestros firewalls que con esto nosotros podemos determinar el ancho de banda, garantizar un ancho de banda mínimo para ciertas funciones. Dando un ejemplo, si tenemos alguna función crítica, a través de esta calidad de servicio inteligente, vamos a poder establecer una línea base para estas capacidades, estas aplicaciones críticas y darles, por supuesto, garantizarles, por supuesto, una línea base de ancho de banda superior a todas aquellas que no son funciones a las que se requieran, que no son críticas, ¿no? Con las cuales de las cuales podemos quizás prescindir o podemos darles un menor ancho de banda porque no son cuestiones que nos interesen tanto. Por ejemplo, quizás cuestiones de streaming, de que tal vez incluso estarían bloqueadas, ¿no? En nuestro firewall, pero en un firewall de empresarial, estoy dando un ejemplo, ¿no? Que tal vez estuvieran bloqueadas, pero tal vez el guardia de seguridad le damos acceso al streaming los fines de semana para que no muera de aburrición. Bueno, le vamos a dar ahí un ancho de banda mínimo garantizado, pero que no compita con el ancho de banda que son para las funciones críticas, que no tome recursos y que más bien esté en un mínimo para poder llevar a cabo dicha actividad sin que afecte las demás operaciones. El segundo punto es esta solución de VPN completa. Mencionamos esta completitud porque ofrece una compatibilidad total con estándares de VPN de IPsec y de VPN SSL de tercera generación. Esto brinda a los usuarios una solución VPN de alto rendimiento, con gran capacidad y, por supuesto, completamente escalable. Una de las características distintivas de la VPN es tenemos una cuestión que se llama plug and play, lo cual simplifica en gran medida la configuración y mantenimiento de las implementaciones VPN. Esto es cuando tenemos firewalls en múltiples ubicaciones y a veces es complejo el de que en cada una de las sedes se lleven a cabo, haya alguien con el expertise necesario para poder hacer estas configuraciones, este mantenimiento. Entonces lo que se puede hacer es hacerlo de forma centralizada para garantizar a los usuarios un acceso seguro y conveniente, un acceso seguro de forma remota, claro, ¿no? Y que también les resulte conveniente. Esta solución también combinada con otras funciones de red
como las restricciones de sesión, disculpen, las políticas, el enrutamiento, y también, por supuesto, el equilibrio de carga en enlaces y el equilibrio de carga de servidores. Todas estas características pueden proporcionar a los usuarios un gran control y gestión del tráfico. Como tercer punto, y permiten, voy a ir un poco más rápido, disculpen, para no ser tan agresivo con su tiempo. La solución, en tercer punto tenemos la solución de seguridad de capa 2 a capa 7, la cual ofrece un conjunto de funciones de seguridad. Voy a mencionar por el momento 5 de estas. No voy a ir tan a detalle, pero bueno, si tienen alguna duda, por favor, nos las pueden compartir. Y si no cuento yo con la respuesta en el momento, me lo llevo de tarea para darles esta respuesta a sus inquietudes. En cuanto a esta seguridad de capas 2 a capa 7, primero tenemos como punto a destacar el control de seguridad de aplicaciones. Mediante esta tecnología avanzada de identificación de aplicaciones, la cual se lleva a cabo en profundidad. Porque es en profundidad porque es capaz de identificar de manera precisa entre miles de aplicaciones de red. Esto se basa en características de protocolo, de comportamiento, de análisis y correlación, que este análisis y correlación, recordemos que se lleva a cabo a través de la inteligencia artificial y de, bueno, de machine learning, y de ahí de venida la inteligencia artificial. Incluyendo, por ejemplo, incluye dentro de esta control de seguridad de aplicaciones, por supuesto, incluye aplicaciones móviles y también aplicaciones peer-to-peer que por lo general son cifradas. Entonces, este control incluye todo tipo de aplicaciones. En segundo nivel tenemos la prevención de ataques a nivel de red. Estos ataques, bueno, pueden ser inyecciones de SQL, scripts cross-site, prevención de ataques de denegación del servicio, denegación de servicio distribuido, filtrado que ya les mencionamos anteriormente, el aislamiento aislamiento de botnets, por ejemplo, también es una cuestión muy interesante que incluye y que se lleva a cabo de una forma muy eficiente en los productos de Houston. Como tercer punto, tenemos el sistema de prevención de intrusos, que, bueno, sus siglas en inglés, IPS, de alto rendimiento. Este sistema de prevención de intrusos es capaz de detectar eficazmente amenazas como pueden ser, por ejemplo, troyanos, los worms, bueno, gusanos, spyware, ataques directos a vulnerabilidades específicas, entre otros tipos de ataques, ¿no? Otro tipo de amenazas. Esto ayuda a que proporcionemos una seguridad de red para todos los usuarios, como mencioné, desde capa 2 a capa 7. Igualmente se cuenta con este motor de detección de URL para poder así identificar y filtrar aplicaciones y el tráfico, incluido el tráfico cifrado de SSL, o sea, HTTPS. Lo que hace aquí es, con la URL tenemos una base de datos, la comparamos con con la base de datos de inteligencia de amenazas que se tiene. Bueno, el motor lo hace por sí, no hay que llevar a cabo ningún proceso nosotros. Y bueno, va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta URL es maliciosa. ¿Por qué? Por esto, o esta podría representar riesgos. Por esto y esto, ¿no? No importa si están en un perdón, en un protocolo HTTP o si ya cuenta con un cifrado SSL, HTTPS, este motor lo va a llevar a análisis en ambos protocolos. También la función de antivirus, la cual, pues, obviamente protege a los usuarios del acceso a sitios web maliciosos y también de estas interacciones de descargas, etcétera, de archivos que son maliciosos o que pueden llegar a serlo, ¿no? Siempre como todo antivirus, dice, ¿sabes qué? He detectado
ciertos problemas con este archivo, pero a final de cuentas, el usuario es el que tiene las capacidades, ¿no? De diserción y de poder tomar una decisión de lo abro, no lo abro, lo ejecuto, no lo ejecuto. Entonces, si ya te está dando el antivirus esta alerta, pues lo más prudente sería hacer caso. También, por último, quisiera pasar a la protección inteligente de amenazas basada en aprendizaje automático, que, bueno, el aprendizaje automático como traducción de lo que es el machine learning, ¿no? El castellano, el español. Con este voy a mencionar solamente dos puntos que me gustaría resaltar en este momento. El primero es la protección ante ataques de negación de servicio distribuido de una forma precisa y eficaz. Con esta función se puede generar, se puede analizar el tráfico en la red y se va a establecer un umbral base para que con base en, bueno, esta línea base tendrá, vaya la redundancia, como base el aprendizaje del comportamiento habitual de la red. Esto permite una respuesta rápida y precisa, eficiente, principalmente ante ataques de denegación de servicio. Una vez de que aprende este tráfico habitual, nos va a proporcionar valores sugeridos para poder llevar a cabo este seteo de umbrales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un umbral que es demasiado laxo, podemos nosotros estar permitiendo que haya tráfico que no es tráfico legítimo, que nada más está consumiendo recursos y que al final de cuentas se puede interpretar como, o podría ser un ataque de denegación de servicio. Pero ahora, si tenemos un umbral demasiado estricto, demasiado justo, demasiado apretado, ¿no? Por ponerlo en otras palabras, pues bueno, aquí quizás estaríamos bloqueando incluso hasta tráfico legítimo, lo cual pues puede devenir en muchos otros problemas como una pérdida de eficiencia para pues probablemente trabajadores que necesitan conectarse a través de este firewall o por ejemplo de de una mala experiencia de usuario, ¿no? También podría llegar a ser uno de los problemas. Hay muchos más, pero estos son simplemente algunos ejemplos. Y también esta actualización en tiempo real del modelo de algoritmo de generación de dominios. Que bueno, esto tal vez ya lo conocen como el el DGA. Eh, Esta solución cuenta con una capacidad de construir, entrenar y actualizar en tiempo real el modelo de detección frente al algoritmo de generación de dominios. Este es un algoritmo que utilizan los atacantes para llevar a cabo, generar dominios apócrifos, dominios que parecen ser legítimos, pero en realidad nos están probablemente conectando con algún servidor de comando y control o cualquier otra circunstancia. Esta seguridad que ofrece Houston es para garantizar una detección continua y actualizada de tácticas utilizadas por estos algoritmos de generación de dominios maliciosos. Estos son, como menciono, solamente 4 de las funciones. Hay muchas, muchas más. Desafortunadamente, pues bueno, el tiempo no nos da para abarcarlas todas, pero estas son 4 de las principales que quisiera que se llevaran, resaltar. Ahora, vamos a pasar a esta cuestión que es el Twin Mode, que les mencioné previamente, que a mí me parece profundamente interesante. Es una patente de Houston. Anteriormente, bueno, algunos proveedores, algunos vendors, como alta disponibilidad que ofrecen. Veamos la imagen que está en pantalla y imaginemos que solamente existe el centro de datos A. Entonces tenemos un firewall de centros de datos X y el firewall de centros de datos Y, los cuales se pueden llegar a conmutar por error, y en caso de que uno falle, pues entra a funcionar el otro. Pero la pregunta aquí es si realmente con esto es suficiente para garantizar la continuidad del negocio. En cuestiones críticas, lo ideal sería contar con 2 centros de datos en ubicaciones distintas, en ubicaciones geográficas distintas, que se encuentren separados. ¿Por qué? Porque si en caso de desastre natural de que uno quedara completamente inhabilitado, pues entra en modo activo el otro, ¿no? El que tenemos como centro de datos
B, el centro de datos de respaldo. Ahora sí viendo la imagen completa, conectados a través, vinculados a través de este TwinMove. Aquí tenemos que ver, podemos ver de que están en modo gemelo. Cada centro de datos tiene su par de firewalls para centros de datos que están con que cuentan con alta disponibilidad entre ellos, pero que justamente esto es para el flujo de tráfico asimétrico. Si el centro de datos A cae, tenemos todo el tráfico se va a direccionar hacia el centro de datos B. Si el centro de datos B cae, todo el tráfico se va a direccionar hacia el centro de datos A. Entonces, aquí lo que podemos tener esto que sería, esto sería redundancia como tal en los centros de datos, pero que estén sincronizados, que puedan manejar de manera eficiente este tráfico asimétrico. Por ejemplo, verticales como las telecomunicaciones o el sector bancario que dependen de una infraestructura 24/7 como tal, se benefician enormemente de soluciones como esta, en específico de esta solución. Es algo que pues, los clientes Houston de estas verticales han solicitado bastante y que les ha funcionado, les ha gustado mucho esta función patentada por Houston. Ahora, para pasar un poquito más a detalle, y ya casi dando fin a nuestro webinar de hoy, vamos a tener una visión general de los puntos clave con respecto a la solución de CGNAT que ofrece Houston. Como ya he mencionado anteriormente, tenemos esta situación que es más dispositivos conectados a la red y pues un agotamiento de las direcciones de IPv4. Los proveedores de servicios tienen que enfrentarse a esta situación, tienen que darle una solución, tienen que estirar este limitado conjunto de direcciones IP públicas y este es el punto donde entra en juego Carrier Grade NAT. Es por eso, de aquí la importancia del Carrier Grade NAT, de esta solución como tal. Bueno, la solución de Houston, de Carrier Grade NAT, está específicamente diseñada para satisfacer demandas específicas que voy a hacer mención. Por ejemplo, Houston 25812 puede, sin duda que puede aliviar este problema de agotamiento, a la vez de que permite una coexistencia de direcciones del protocolo 4 con el protocolo 6, es decir, IPv4 con IPv6. Y también soporta tecnologías de transición del IPv6 hacia el IPv6, como puede ser el IPv6, IPv4 Dual Stack, el IPv6 en túnel, IPv4 o al revés, IPv4 en túnel IPv6, el que se conoce como DSLite, el DNS 64, el NAT 64, es decir, ayuda a poder ahorita solventar esta situación de escasez, pero también no se queda en vamos a solucionar el problema de ahorita, sino que vamos a solucionar el problema de la hora y vamos a preparar todo para esta transición hacia el protocolo de IPv6. Que bueno, si como les mencioné eran más de 4.200 millones de direcciones que ya están agotadas de IPv4, el número de direcciones de IPv6 es un número brutal que no sé ni mencionar, no lo sé articular, realmente es enorme. Es como si cada uno de estas 4.200 millones de direcciones, cada una dentro de ellas contuviera la misma cantidad, es decir, por cada una de estas hubiera dentro de estas otras 4.200 millones. Es un número exageradamente grande. Pero bueno, el punto aquí es de que permite esta coexistencia, esta solución del agotamiento, este alivio del agotamiento, pero principalmente también ayuda en esta transición. Estas tecnologías que he mencionado pueden utilizarse en entornos de red típicos para esta transición hacia la IPv6 y proporcionan una forma segura, una conversión o transmisión eficaz de paquetes de datos entre dichos protocolos. Por lo general, uno de los retos, ¿no?, que aquí se enfrenta es de que por lo general el número total
de sesiones simultáneas que pueden procesarse mediante NAT sin el prefijo de CG, solamente NAT, está limitado por el puerto del protocolo. El número de sesiones concurrentes que pueden ser procesadas por NAT a través de una dirección de IP única es de solamente 64.511, que es el número de puertos. Pero en una gran escala de usuarios, en una gran escala de acceso concurrente y con niveles de sensibilidad a la calidad del ancho de banda, significa que el dispositivo NAT debe ser de alto rendimiento para poder tener mejores capacidades. ¿Qué es este de alto rendimiento? Pues bien, ya sería esta evolución, ¿no? Dar este paso hacia el carrier grade, hacia el CGNAT. Con la solución Houston puede aumentar en gran medida esta gran capacidad de NAT, precisamente. Houston hace esto, lleva a cabo esto con una tecnología única de multiplexación de puertos. Con esta tecnología, el número de sesiones concurrentes que pueden ser procesadas por NAT, por esta única dirección de IP, digamos, de IP privada o pública, como sea, de IP privada, perdón, se puede aumentar hasta 16 veces. Es multiplicar esta cifra que les di anteriormente, de 64.511 por 16. Si se dan cuenta, el crecimiento pues es notable, es bastante amplio. Y también el Houston 25812 también soporta una gran capacidad y alto rendimiento para la recopilación y almacenamiento de logs, de estos registros, incluyendo, por supuesto, también los registros de NAT, registros también de mensajería instantánea, de URL, entre muchos otros. Todo esto para contar con una completa auditoría de los registros. Los clientes también pueden adquirir la licencia de Plataforma de Auditoría de Seguridad de Houston, que se conoce como HSA, en la cual, pues bueno, pueden llevar a cabo de forma centralizada esta auditoría hacia todos sus dispositivos para esta auditoría de logs. La última función que quiero compartir con ustedes, que voy a compartir con ustedes el día de hoy, es estas capacidades poderosas de sistemas virtuales. La capacidad de la serie X para permitir la virtualización de sistemas es realmente sobresaliente. En el caso específico del firewall que les hago mención el día de hoy, el de X25812, se puede dividir de forma lógica un firewall físico hasta en 1000 firewalls virtuales aislados. Esto permite a los usuarios configurar dinámicamente los recursos de firewall para cada uno de estos firewalls virtuales en función de las condiciones empresariales pues que sean reales y específicas que se tengan. Por ejemplo, el CPU, las sesiones, número de políticas, puertos, etcétera. Un montón de capacidades más. Todo esto para garantizar los cambios flexibles en el tráfico de servicios en un entorno virtualizado. Cada sistema de firewall 25812 no solamente dispone de recursos de sistema independientes, también puede gestionar de forma puede gestionarse de forma individual y granular, lo que ofrece planos de gestión de seguridad independientes para distintos servicios o usuarios, funcionando como un firewall completamente independiente. A grosso modo, lo que podemos decir aquí es que podemos tener servicios dedicados, es decir, podemos nosotros este appliance, este dispositivo físico, lo podemos subdividir a través de Virtual Switch, a través de Virtual Switch nosotros podemos subdividirlo hasta en 1000, digamos, pequeños firewalls dedicados, ya sea a aplicaciones, a segmentos, como nosotros deseemos hacerlo y se resulte más conveniente.
Con esto se da por concluida la presentación del día de hoy.